El mundo entero amaneció conmocionado. Las redes sociales ardieron en cuestión de minutos. Los titulares se multiplicaron, y los seguidores de Khan no podían creer lo que estaban leyendo. Tras semanas de rumores, el actor decidió hablar. Y cuando lo hizo sin filtros, con la mirada firme y la voz cargada de emociones. Dijo solo una frase, pero fue suficiente para paralizar a todos. Nada de lo que has oído es verdad. Su declaración cayó como una bomba en el universo mediático. Miles de comentarios inundaron las plataformas en segundos, y cada palabra suya fue analizada al detalle. Algunos lo apoyaron incondicionalmente, otros no pudieron ocultar la sorpresa. El tono de su voz reflejaba una mezcla de decepción y fuerza, como si hubiera cargado con un peso durante demasiado tiempo. Nadie imaginaba que Khan se atrevería a dar este paso tan drástico. Desde hace semanas, se hablaba de él sin descanso. Historias, supuestas filtraciones, teorías de todo tipo. Pero ahora, con una sola frase, Khan volteó todo el tablero. Su reacción no fue improvisada. Llevaba tiempo guardando silencio, observando cómo las cosas se desmoronaban a su alrededor. Y cuando finalmente habló, lo hizo para limpiar su nombre, para dejar claro que detrás del ruido hay mucho que nadie conoce. Los medios estaban preparados para cualquier cosa, menos para eso. Las cámaras captaron cada detalle de su rostro, la forma en que respiraba antes de pronunciar cada palabra. Su expresión no era la de alguien enfadado, sino la de un hombre cansado, decidido a poner fin a la tormenta. He leído demasiado, he escuchado demasiado, pero llegó el momento de la verdad, dijo con serenidad. Su sinceridad traspasó la pantalla. Durante meses, la imagen de Khan fue objeto de debate. Algunos programas de televisión aprovecharon cada rumor para alimentar la polémica. Sin embargo, nadie esperaba que el actor decidiera enfrentarse públicamente a todo aquello. Con una postura firme, dio la cara. Y lo hizo en el momento justo, cuando más se hablaba, cuando más se dudaba, cuando más se necesitaba escuchar su versión. En cuestión de minutos, su nombre fue tendencia mundial. En redes sociales, miles de fans publicaban mensajes de apoyo. Siempre confiamos en ti, decían algunos, mientras otros pedían explicaciones a quienes difundieron información falsa. El video de su declaración superó el 1.000.000 de reproducciones en apenas una hora. Era el tema del día, y todos querían saber más. Las palabras de Khan no fueron muchas, pero cada una pesó. Los analistas de entretenimiento coincidieron en que fue un movimiento estratégico y valiente. No se defendió atacando, no culpó a nadie. Simplemente habló desde el corazón, y eso bastó para cambiar la narrativa. En un mundo donde el silencio suele interpretarse como culpa, Khan decidió romperlo de la forma más directa posible. Su equipo, según fuentes cercanas, había intentado persuadirlo para que no hablara aún. Pero él ya lo tenía decidido. No soportaba más ver su nombre mezclado con historias que no tenían nada que ver con la realidad. En su entorno más cercano, aseguran que pasó noches sin dormir, leyendo titulares y comentarios que lo herían profundamente. Era cuestión de tiempo que explotara. La reacción del público fue inmediata. Algunos famosos salieron en su defensa, destacando su honestidad y su trayectoria impecable. Otros prefirieron mantenerse al margen, quizá por temor a involucrarse en un asunto tan mediático. Pero el gesto de Khan fue suficiente para que muchos volvieran a creer en él. Su sinceridad tocó una fibra sensible en millones de personas. Poco después de su declaración, los programas de televisión comenzaron a emitir debates en vivo. Cada palabra fue diseccionada, analizada, reinterpretada. Pero algo estaba claro: Khan había recuperado el control de su historia. Por primera vez en semanas, no era un rumor. Era él, hablando por sí mismo. Y eso cambió todo. El impacto fue tan grande que incluso los medios internacionales comenzaron a cubrir la noticia. Portales de todo el mundo destacaron su valentía al enfrentarse a la presión mediática. En una industria donde muchos prefieren callar, Khan eligió hablar. Y lo hizo con una convicción que nadie esperaba. Detrás de sus palabras hay una historia de resistencia. La fama no siempre es luz. A veces es ruido, críticas, malentendidos. Khan lo sabe mejor que nadie. Pero esa noche, frente a las cámaras, mostró que sigue siendo dueño de su destino. Su mirada lo decía todo, ya no tenía miedo.
Los fans describieron el momento como uno de los más intensos de su carrera. Algunos incluso lloraron al verlo tan vulnerable, tan real. En una era dominada por la perfección digital, su autenticidad rompió moldes. No era un personaje, no era un actor interpretando un papel. Era Khan, el hombre detrás del mito. En los días posteriores, su declaración siguió generando titulares. Las especulaciones se multiplicaron, pero esta vez con un matiz diferente. La gente ya no hablaba solo de rumores, sino de cómo había enfrentado la situación con elegancia. Incluso sus detractores reconocieron que su gesto fue digno de respeto. Las redes se convirtieron en un campo de batalla. Entre mensajes de amor y de odio, una cosa quedó clara: nadie quedó indiferente. Su frase, "nada de lo que has oído es verdad", se volvió un lema viral. Miles la compartieron, la citaron, la convirtieron en símbolo de resistencia ante las mentiras. Los expertos en comunicación coincidieron en algo. Pocas veces, una figura pública logra revertir una narrativa tan rápidamente. Khan lo hizo. Y no fue con un comunicado frío, sino con una declaración cargada de humanidad. Ese es el poder de hablar desde el alma. Con el paso de las horas, Khan se retiró del foco mediático. No dio más declaraciones, no respondió preguntas. Solo dejó su mensaje y desapareció, dejando atrás una ola de reacciones y emociones. Su silencio posterior fue tan poderoso como sus palabras. Ahora, el mundo entero espera su próximo movimiento. ¿Volverá a hablar? ¿Contará toda la verdad? Nadie lo sabe. Pero lo que sí está claro es que su frase seguirá resonando durante mucho tiempo. Porque en una era donde todo se manipula, la verdad aún tiene fuerza. Los seguidores más fieles comenzaron a organizar campañas de apoyo. Algunos incluso enviaron mensajes de gratitud por haber sido tan valiente. Khan se convirtió, una vez más, en un símbolo de autenticidad. Su gesto, simple pero profundo, cambió el rumbo de su carrera. Su historia recuerda que detrás de cada rostro famoso hay una persona real, con miedos, con emociones, con límites. Khan decidió no ser una víctima de los rumores, sino el protagonista de su propio relato. Y eso, en estos tiempos, es un acto de pura rebeldía. Mientras tanto, los medios siguen pendientes. Cada aparición, cada publicación, cada palabra suya será observada con lupa. Pero esta vez, él está preparado. Sabe lo que vale, sabe lo que quiere y sobre todo, sabe que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. La frase sigue resonando. Nada de lo que has oído es verdad. Es más que una defensa, es una declaración de principios. Khan no solo habló para limpiar su imagen, habló para todos los que alguna vez fueron juzgados sin poder defenderse. Y así, el mundo se quedó en silencio. No porque ya no hubiera nada que decir, sino porque por primera vez las palabras de Khan habían dicho absolutamente todo.